clase. Y recordemos algo de lo que estábamos hablando ayer. ¿Se recuerdan qué es lo que estábamos conversando ayer en clases? ¿O qué fue lo que estudiamos el día de ayer? Terminamos, profe, de revisar la cuarta de mejora y comenzamos con el pago de las legítimas. Bien, ya. ¿Y qué fue lo último que dijimos sobre cuarta de mejora? Mientras yo instalo los PPT en este computador que está un poquito lento. Ya. ¿Se recuerdan qué fue lo último, Alejandra, que nosotros hablamos sobre la cuarta de mejora? Habíamos revisado sobre el cálculo, que había unas deducciones sobre el artículo 959 y las agregaciones de los acervos imaginarios. Bien, y también ayer hablamos de este pacto de no mejorar, ¿se recuerda? De no mejorar, así Claro, es, eso fue sí. como lo que vimos al principio de la clase. ¿Y qué conversábamos Sí. sobre este pacto de no mejorar y por qué lo relacionábamos a la cuarta de mejora? Si no lo recuerda usted, porque si se recuerda a todos sus compañeros. Mientras esperamos que se vayan conectando los demás. ¿No lo recuerdan? No, profe, yo no. Ya. Este pacto de no mejorar se conecta con el tema de la cuarta de mejoras porque se refiere a un pacto permitido, sí, permitido a pesar de generar los pactos sobre sucesión futura o adolecen de objeto ilícito, ¿no? Lo conversábamos en clases anteriores. Este pacto se permite y se relaciona con la cuarta de mejora porque es un pacto que realiza un legitimario con el eventual causante para que cuando éste haga su testamento no disponga de esta cuarta de mejoras. Por eso es que hablamos de este pacto de no mejorar del artículo 1204 cuando hablamos de esta cuarta de mejoras. Y esta cuarta de mejoras, recuerden que el 25% de este acervo que deja el causante al momento de fallecer, que puede ser destinado a mejorar la cuota de algunos de los llamados mejoreros, que nosotros mencionábamos que podían ser descendientes, no necesariamente los hijos, los ascendientes o él o la cónyuge sobreviviente, y en su caso, él o la conviviente civil. De eso es lo que estábamos hablando cuando hablamos de este pacto de no mejorar, y por eso lo hablábamos dentro de esta cuarta de mejoras. Y decíamos que era una excepción nuevamente a esta regla general sobre estos pactos sobre sucesión futura. Además, nosotros hacíamos una distinción para poder entender cómo se realizaban o cómo nosotros cumplíamos con este pacto de no mejorar en el caso que el causante lo haya respetado o que no lo haya respetado este pacto de no mejorar. Y esto es lo que revisábamos ayer. Otra cosa que revisamos ayer era este tema del pago de las legítimas y las mejoras. ¿Qué dijimos ahí? ¿Se recuerdan? ¿O a qué nos referíamos cuando estábamos hablando de esto? Lo que yo recuerdo, profe, es de que hay que ver si existen o no imputaciones que hacen las legítimas. Muy bien, En el nosotros hacíamos una distinción ahí, sí, decíamos las sí. imputaciones y las... Y las imputaciones, bueno, si existe o no imputaciones para hacer a la legítima, por ejemplo, en el caso si ha recibido donaciones o si ha recibido asignaciones en el testamento que se procede a imputarle a las legítimas. Es decir, donaciones que puede haber recibido con anterioridad a la ocurrencia del fallecimiento del causante, que pudieran llegar a perjudicar, no digamos que perjudicar todavía, pero que deban imputarse para el pago de las legítimas. Y nosotros Sí. hacíamos una distinción, porque nosotros hablábamos de cómo nosotros configurábamos este acervo para hacer el pago de las legítimas y mejoras, y hablamos de la imputación, y dijimos que la imputación era aquello que nosotros cobrábamos a los legitimarios y que lo incorporábamos a el acervo para repartir, ¿no? Y que eran estas donaciones que se le pudieran haber realizado. Eso era imputación. Ahí se distinguían las donaciones revocables e irrevocables hechas Bien. por el causante. Y yo hice una Luego distinción súper fácil sí, entre donación revocable e irrevocable. ¿Se recuerda? sí, las donaciones revocables e irrevocables. ¿Sí? Las donaciones revocables son aquellas siempre que son de carácter testamentario. ¿Se recuerda? Testamentario, Y las sí. irrevocables son esas donaciones que yo puedo realizar a un tercero antes del testamento. Y Sí. tienen finalmente, en cuanto a la definición es súper simple, son aquellas que pueden revocarse y aquellas que no pueden revocarse por lo menos por un acto de este mismo causante. Ya, y esto nosotros conversábamos ayer y hablábamos también, porque nosotros hablamos de este concepto, la imputación,
y también hablábamos que estos bienes podían sumarse al acervo, ¿no? Los bienes que hayan sido donados. Entonces nosotros ahí dábamos un ejemplo, yo les mencionaba el caso de un hijo que hubiese recibido una donación de 20, y cómo esto después se sumaba al 100%, y hacíamos unas divisiones del patrimonio. Y después nosotros estudiamos, bueno, las cosas que no se imputaban al pago de las legítimas. Y nuevamente reitero la noción, por si no lo recuerdan, no lo han olvidado, o para reforzar la idea. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de legítima? O de la legítima rigorosa, que hablábamos dentro de las primeras clases cuando estábamos estudiando la legítima. ¿Qué es la ¿Son los legítima? bienes o no? ¿Cómo dice? ¿O una porción de los bienes del causante? Sí, consiste en el 50% del acervo, ¿no? Partible, bien. Pero más que eso, ¿qué es lo ¿quiénes están dentro de esa legítima? Profe, ¿eso no estaba relacionado con las asignaciones forzosas? ¿Ya? ¿Por qué? Yulisa. Eran las que se hacían sí o sí por ley, aunque no hubiera un testamento, si no mal recuerdo. Claro, cuando En este nosotros caso tenemos... serían los descendientes, profe, y cuando no hayan hijos, los padres del fallecido. Claro, en este caso yo determino la legítima por los hijos. En su caso, pueden ser los ascendientes, o en su caso puede ser el cónyuge o la cónyuge sobreviviente, y el conviviente o la conviviente civil. Eso nosotros entendemos dentro de esta mitad legitimaria, y que se configura por su sola disposición de la ley, incluso cuando no tenemos testamento, por el solo hecho de existir estos asignatarios forzosos. Eso es la legítima. Y yo les mencionaba que, bueno, esto en general configura el 50% del patrimonio. Después nosotros conversábamos que la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición solo pueden existir cuando han sido configuradas por la voluntad del testador en un testamento. Es decir, yo no puedo presumir la cuarta de mejoras ni la cuarta de libre disposición, cosa que sí puedo hacer con la legítima. Yo presumo la legítima por el hecho de existir legitimarios. ¿Sí? Para que nos quede claro, o recordemos si es que esa noción no nos quedó claro en alguna clase anterior. Ya, entonces nos va quedando claro esta noción, sabemos de qué se trata la cuarta de mejoras, conocemos quiénes son los mejoreros, y nos quedaba este 25% del patrimonio, que nos referíamos a esta cuarta de libre disposición, que es la cuarta del patrimonio sobre la cual el causante en Chile tiene plena libertad para dejárselo a un tercero, o incluso a alguno de los mejoreros, o a alguno de los legitimarios si así lo desea. Y otra cosa que nosotros conversábamos en clases anteriores era la posibilidad del derecho de acrecimiento. ¿Se recuerdan de qué se trataba este derecho de acrecimiento dentro de lo que conversábamos en clases anteriores? Profe, creo que se daba cuando alguno de los herederos no iba a recibir su parte, por así decirlo, ¿Ya? y los demás adquirían ese porcentaje. Ya, entonces nosotros digamos que pueden ocurrir muchas cosas, pero pensemos en un ejemplo más fácil. Que se haga testamento, y en el testamento el causante dispone de su mitad legitimaria, pero no dispone de la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. No establece cómo esta se va a dividir. En ese caso se produce este llamado derecho de acrecimiento. Quiere decir, en un principio nosotros entendíamos que la legítima estaba configurada por este 50%, pero como él no dispuso de la cuarta de mejoras ni de la cuarta de libre disposición, estas dos porciones de 25% acrecen a la legítima. Entonces, todo esto se convierte en otro concepto, y ya dejamos de hablar de la legítima rigorosa, cuando estamos hablando de toda esta extensión, y hablamos de la legítima efectiva, que era algo que habíamos estudiado en clases con anterioridad. Y en el caso que usted me dice, también se puede producir el acrecimiento en el caso que este heredero que falta, que es incapaz, que ha sido desheredado, no tiene herederos. Entonces en ese caso acrece esta cuota a la legítima de los demás o a los demás legitimarios. Pero si tiene herederos, porque recuerden que en ese caso opera otra cosa, que es la representación de estos herederos en el derecho que tenía este legitimario que falta. Para que recuerden ese concepto en particular, porque hablábamos cuán importante era este concepto del derecho de representación, que lo hemos visto casi desde el principio de las clases de sucesores. Ya, y continuando con la materia, nosotros ayer alcanzamos a ver algunas situaciones que se podían presentar cuando estábamos hablando de este pago de la legítima.
Y bueno, ya alcanzamos a ver cuando la situación más simple, que es cuando las imputaciones calzan perfectamente con lo que corresponde al legitimario, que las imputaciones sean inferiores a lo que corresponde al legitimario, que las imputaciones excedan en lo que corresponde al legitimario, y alcanzamos a ver también estas imputaciones que exceden gravando la cuarta de mejoras y la de libre disposición. Y recuerdan esto, ¿qué ocurría en el caso de que las imputaciones excedan y lleguen a gravar la cuarta de mejoras y la de libre disposición? ¿Qué conversábamos al final de la clase de ayer? Es decir, de una donación que yo hago a un eventual legitimario que yo voy a tener, es de tal monto que llega a gravar la cuarta de mejoras y la de libre disposición. ¿Qué conversábamos nosotros ahí? ¿Aló, profe? Dígame. A ver, lo que yo recuerdo en que si la imputación excede en la legítima, es que en el caso de que sea grande su pago, supera lo que a él le toca en la mitad legitimaria, ya sea en Claro. la cuarta de mejora o en la cuarta de libre disposición. ¿Pero lo hace en orden o no? No. Lo hace en orden. Porque recuerda que es una y la otra. Ah, sí, la una y la otra, Sí, claro. sí, sí. Porque ahí se Primero voy a hacer respetan la los legítima, sí, la legítima, la cuarta de mejoras la cuarta de y mejora, y luego al final la libre disposición. la de libre disposición. Ya. Y recuerda qué pasaba en el caso de que yo, por ejemplo, hice mi testamento, determiné la legítima y me equivoco y asigno una cuota en el legitimario que sobrepasa la cuota que podía recibir. Digamos que por legítima podía recibir 20 y yo le dije 40. En ese caso, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? En este 20 que me faltaba. Lo cobrábamos en la cuarta de mejoras. Recuerden eso. Y en el caso que yo tuviera, yo como causante hubiera dispuesto de la cuarta de mejoras y le voy a quitar este porcentaje, entonces el porcentaje que me va a faltar de la cuarta de mejoras la cobro en la cuarta de libre disposición. Libre disposición, sí. Independiente de que yo también haya dispuesto de la cuarta de libre disposición. Porque recuerden que la cuarta de libre disposición no tiene ninguna preferencia para el pago. La preferencia para el pago máxima la tienen las legítimas, después la cuarta de mejoras, ambas como asignaciones forzosas. ¿Sí? Ahí Sí, profe, van recordando algunas ahora cosas que sí. se lo habían olvidado, ya. Solamente para que vayamos conectando la materia y vayamos recordando, porque es bueno que tengamos como esta, y yo tenga alguna certeza de que algunas cosas van quedando. Ya, y hoy día vamos a continuar con estas situaciones que pueden presentarse en este pago de las legítimas que nosotros estábamos conversando. Otra situación ante la que nos podemos encontrar es que las imputaciones sean tan excesivas que no se puedan pagar por las legítimas y mejoras. Entonces, cuando las donaciones o legados, que es lo que hemos estado conversando hasta esta parte, superen a las legítimas, la cuarta de mejoras y la de libre disposición. En este caso se aplica lo regulado por el artículo 1206 del Código Civil, que nos dice lo siguiente. Y si le cupiera definitivamente una cantidad inferior al valor de las mismas especies y estuviera obligado a pagar el saldo, podrá a su arbitrio hacer este pago en dinero o restituir uno o más bienes de dichas especies y exigir la debida compensación pecuniaria, por lo que el valor actual de las especies que restituya excediere del saldo que debe. Este artículo, ¿qué es lo que me indica? Que este legitimario puede a su arbitrio, este legitimario que ha recibido una donación excesiva, puede pagar el exceso o bien puede restituir una o más de las especies donadas o legadas en cuenta de su legítima. En esta restitución no se toma en cuenta el valor de las cosas donadas al momento de hacerse la restitución, sino al momento de hacerse la donación. Se justifica esta decisión de hacerse la restitución, sino al momento de hacerse la donación. Porque corresponde este aumento experimentado en las cosas a este asignatario. En esta hipótesis de restitución de especies estaremos entonces en presencia de lo que se llama o lo que es la dación en pago. Pero una dación en pago especial, ya que nos encontramos aquí que es de carácter legal y forzada, pues los otros asignatarios están obligados a aceptarlo. ¿A qué nos referimos con este caso? Nos referimos que al caso de que tengamos uno de los legitimarios, es decir, uno que se encuentra en esta legítima, pensemos que es un hijo. Y pensemos que los únicos legitimarios existentes son 2 hijos. Entonces tenemos aquí el porcentaje, y que el acervo total vale 100. Ese hijo podía recibir por concepto de legítima 25.
y pensemos que recibió una donación por el monto de 200. Es decir, recibió una donación de 200, que supera por mucho el monto total de este acervo. Entonces, en este caso, como no va a poder, porque nosotros conversábamos que, ¿qué hacíamos nosotros? Él recibió 200. Podía recibir 25 en concepto legítima, entonces nosotros esos 200 descontamos los 25. Podía recibir por concepto de cuarta, él podía imputar dentro de cuarta de mejora, pensemos en la mitad de 25 son 12,5, no, por algo soy abogada. ¿Cuánto es la mitad de 25? 12,5, ¿no? Sí, profe, lo dijo bien. Ya, 12,5. Y todavía le resta en la cuarta de libre disposición, que también tendría que dividirse en dos, porque en el caso en particular que yo digo, habían 2 herederos posibles, no alcanza a cubrir los 200. Pensemos que en este cálculo me falta por cubrir 100. Entonces yo no puedo imputar esos 100. ¿Qué puede hacer este asignatario, este legitimario que recibió esta donación tan excesiva? La ley le faculta para devolver a este acervo aquello que no puede imputar, es decir, los 100, entregarle en dinero, o en su caso que, como si él recibió una donación, o un legado en particular, que pueda devolver la cosa al acervo. Y yo les decía que este acto en el cual yo devuelvo la cosa al patrimonio, porque es excesiva la donación que yo recibí, es lo que ustedes ya conocen o debieran conocer, una especie de dación en pago, pero es una dación en pago especial porque es una dación en pago establecida por la ley y es una dación en pago que es de carácter obligatorio, es decir, los demás asignatarios, los demás legitimarios están obligados a recibir este pago que determina este heredero. ¿Se entiende el ejemplo del caso 5? Sí, profesora, una consulta, profe. Dígame. ¿Con qué mecanismo se utiliza para restituir esta especie a través de la acción de reforma y testamento? Lo vamos a ver hoy día. Traigo la Ya. acción, pero entonces no me quiero adelantar todavía. Pero sí, Ah, hay una ya. acción determinada, Ya. con el que yo Ya, recupero profe. las donaciones que han sido excesivas. ¿Alguna otra consulta? ¿Les quedó claro este número 5? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Ya. Entonces, otro caso, otra situación que se podría presentar para el pago en este caso el pago de la legítima, es que nos encontremos ante una insolvencia para el pago. Puede ocurrir que no haya otra forma de completar las legítimas o las mejoras. Este es el caso en que no es posible, es que aquí dice la acción, se lo voy a tener que adelantar, la acción de inoficiosa donación, esa es la acción que hay que ocupar. No es posible ejercer esta acción de inoficiosa donación porque el donatario contra quien se dirige la acción es insolvente. ¿Ustedes saben lo que es la insolvencia? ¿Qué es la insolvencia? Como de forma general, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de insolvencia? ¿Es la imposibilidad de pagar una deuda, profe? Algo así. Una deuda. Una o varias deudas. Todas mis deudas. En general, todas las deudas. Claro. es Sí, una situación, de hecho, en que mi patrimonio se ve incapaz de cubrir aquellos compromisos que yo he realizado al punto que ya es imposible que pueda cumplir con todas las obligaciones contraídas. Eso es la insolvencia de forma muy, muy, muy general, para que lo recuerden si es que no lo recordaban de lo que habían estudiado el primer semestre. Entonces estamos hablando de un patrimonio que ya se encuentra en una situación tal de afectación económica que le es imposible cubrir todas las obligaciones que ha contraído, y es ahí cuando opera el derecho concursal, y en el derecho concursal ustedes ya saben cómo los acreedores concurren a cobrar sus deudas, que concurren de forma conjunta, y cómo existen preferencias incluso para el pago, a pesar de que existe un principio general que todos los acreedores debieran concurrir por lo menos en igualdad de condiciones. Eso es lo que me dice de forma general el derecho concursal. ¿Qué es lo importante que entiendan acá? Que en este caso estamos hablando de un legitimario que recibió una donación por parte del causante antes de su fallecimiento, y llegado la muerte de este causante y debiendo imputar y devolver un monto a este acervo, este heredero, este legitimario se encuentra en situación de insolvencia. ¿Sí? Por eso es que es tan importante que recuerden que la insolvencia no solo se refiere a que yo soy incapaz de pagar una deuda, 2 deudas, soy incapaz de pagar todas mis deudas, mi patrimonio está comprometido hasta ese punto. Entonces nos encontramos que nosotros estamos ejerciendo esta acción de inoficiosa donación contra este donatario, quien es insolvente.
Y en este caso, los legitimarios no pueden devolver el exceso por ser insolventes. Es decir, en el mismo caso que estábamos estudiando recién, de este asignatario que recibió una donación por 200 y que tenía que devolver 100 a este acervo, en el momento de ejercerse la acción de inoficiosa donación, no tiene cómo devolverlo, porque se encuentra en un proceso de insolvencia, probablemente de liquidación del patrimonio de la persona natural, o en su caso de renegociación de las deudas de esta persona natural. Encontrándonos entonces en esta situación de insolvencia de este legitimario, entonces el costo de esta donación de 100 que yo les mencionaba tiene que ser asumida por este patrimonio, por este acervo, y los demás legitimarios tienen que soportarlo, es decir, no recibir el pago de estos 100 que este legitimario, si no fuera insolvente, debiera devolver a el patrimonio o al acervo de este causante. ¿Se entiende este ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Es decir, y es como una aplicación general de este principio concursal de la insolvencia. Como estamos hablando finalmente en el caso de esta acción de inoficiosa donación, de una imposibilidad de devolver este dinero al patrimonio porque el legitimario en el momento de abrirse este acervo, este patrimonio, no tiene cómo cubrirlo. Y no estamos hablando de un crédito que tenga ninguna preferencia en un procedimiento concursal. Entonces, como no puede pagarlo, a quien toca soportar esta pérdida de 100 es al resto de los demás legitimarios. Este es otro caso que se podría dar y el último caso que se da. Ya, se entendió entonces. Y ahora vamos a estudiar esta acción de inoficiosa donación, que es la acción que nosotros ocupamos para recuperar las donaciones que haya realizado el causante en vida para beneficiar a algún legitimario, y que nosotros tenemos que calcular e imputar cuando nosotros estamos haciendo este cálculo para el pago de las legítimas. Esta acción de inoficiosa donación es la que tienen los legitimarios y los asignatarios de mejoras en contra de los donatarios cuando el causante ha hecho en vida donaciones irrevocables excesivas que menoscaban las legítimas rigorosas y la cuarta de mejoras, y que se traduce en la rescisión de esas donaciones, es decir, que se terminen estas donaciones. Es decir, que esta acción procede cuando el causante ha hecho en vida donaciones irrevocables excesivas que menoscaban estas legítimas y mejoras, y por este motivo el derecho comparado se le conoce como acción de reducción de donaciones. Para que proceda esta acción es necesario que previamente se haya formado el segundo acervo imaginario y que las donaciones en beneficio de terceros sean tan excesivas que lleguen a lesionar las legítimas y mejoras. Quienes pueden intentar esta acción son tanto los legitimarios como los beneficiarios de la cuarta de mejoras, y en contra de los donatarios para que restituyan este exceso donado a fin de completar el pago de las asignaciones forzosas. Por lo tanto, no son titulares de esta acción los acreedores del difunto ni los acreedores de legítimas o mejoras. Y aquí yo les estoy preguntando, estoy mencionándoles que son titulares de esta acción los legitimarios, como también los que probablemente puedan ser beneficiados de cuarta de mejoras. ¿Se recuerdan cuál es la distinción entre unos y otros? Entre quiénes son los legitimarios y quiénes son los mejoreros. ¿Lo recuerdan? ¿Existía alguna distinción entre quién puede ser parte de estos legitimarios, de esta legítima rigorosa, de aquellos que pueden ser mejoreros de esta cuarta de mejoras? Existe esa distinción, por si no lo recuerdan. Profe, ¿tiene que ver con los descendientes? Sí, profe. Con los descendientes. Cuando hablamos de la cuarta de mejoras, el concepto de descendientes es amplio. Y ya no solo se refiere a los hijos, que yo me refiero a la legítima rigorosa, sino que puede incluir a los nietos, bisnietos, etcétera, y quien yo quiera, ¿no? Siempre y cuando exista el momento de abrirse o de que se produzca la apertura de esta sucesión. Por eso es que yo hago una distinción entre estos titulares de cuarta de mejoras y los legitimarios de la legítima rigorosa. Son sujetos pasivos de esta acción de inoficiosa donación
es decir, contra quién yo puedo dirigir esta acción, los donatarios o el donatario que haya sido beneficiado con una donación excesiva. Y debe intentarse en orden inverso a las fechas de las donaciones. ¿A qué nos referimos con eso? Esto es, se debe comenzar con las donaciones más recientes y seguir con las más antiguas. El motivo de este orden consiste en que justamente fueron las últimas donaciones las que perjudicaron las asignaciones forzosas. Ya, hasta aquí les pregunto, ¿qué entienden de esta acción de inoficiosa donación que yo estoy conversando ahora? Para ver si está quedando claro el punto. ¿A qué me refiero cuando hablo de esta acción de inoficiosa donación? Profe, es bueno que yo siempre lo... El exceso donado que debe ser restituido en términos generales. Es la acción, ¿no? Es la acción Claro, con es la que una cuentan. acción, sí, La que la se tiene acción, es cuando el causante hizo donaciones que eran irrevocables, pero de manera excesiva. Excesiva. Entonces yo tengo esta acción para poder devolver estos bienes al patrimonio, a este acervo, para que se pueda repartir y para que no sean perjudicados estos asignatarios de carácter forzoso, para que no sea perjudicado esta legítima, ¿no? Que nosotros conversábamos en clases anteriores porque es importante que se proteja o cuál es la institución que se protege ahí. Ya. Entonces algo nos está quedando claro de esta noción. Y la última idea que yo les mencionaba es que, bueno, yo cuando realizo o inicio esta acción de inoficiosa donación, lo hago atacando las donaciones desde las más recientes a las más antiguas, es decir, intento la acción de inoficiosa donación, primero contra la última donación que haya hecho el causante. Después, si no alcanzo a cubrir los costos, continúo con la siguiente donación y después continúo con la siguiente donación. Viéndolo como un ejemplo, pensemos que si un causante hizo donaciones excesivas a extraños en el año 2000, 2005 y 2010, primero yo intento la acción contra el donatario del año 2010. Si yo no alcanzo a pagar las legítimas y mejoras, que son estas asignaciones forzosas, entonces yo continúo con la donación del 2005, y si nuevamente, habiendo realizado esta acción de inoficiosa donación, no alcanzo a cubrir los montos de la legítima y no alcanzo a cubrir las cuartas de mejoras, entonces en ese caso continúo con la donación del año 2000. Y esto en virtud de lo regulado por el artículo 1187 del Código Civil. Entonces yo voy desde la última donación en tiempo a la más antigua. Y esto se explica nuevamente por qué las últimas donaciones, que son las más cercanas al hecho del fallecimiento del causante, son las que probablemente más pudieran perjudicar a esta meta legitimaria. Y esta acción de inoficiosa donación procede solo cuando, teniendo este acervo, no puedo pagar las legítimas y no puedo pagar la cuarta de mejora, es decir, me falta para pagarlo. Entonces, en ese caso, ataco y inicio con la acción de inoficiosa donación las últimas donaciones que haya realizado el causante antes de su fallecimiento, en cuanto el derecho considera que podría ser alguna forma en que el causante buscó burlar estas asignaciones forzosas, o buscó burlar esta obligación que tiene de cubrir las legítimas. ¿Se entiende el ejemplo o la institución de lo que estamos hablando? Sí, profesor, entendió. ¿Sí? Ya. sí, profe. Y un punto importante también aquí, en esta acción de inoficiosa donación, es que la insolvencia de un donatario, es decir, de aquel que recibió una donación, de estas donaciones cuantiosas, siendo un tercero que llega a afectar a estas legítimas, esta insolvencia de este donatario no grava a los demás donatarios, ¿sí? Para que sepan que, por ejemplo, puede ocurrir que yo intento la acción de inoficiosa donación contra la donación del año 2010 y ese donatario actualmente se encuentra en estado de insolvencia. Yo puedo intentar la acción de inoficiosa donación contra el del año 2005. ¿Sí? No se afecta por la insolvencia de este donatario del año 2010, que yo pueda ejercer esta acción contra otro donatario que quede hasta más atrás. Y el objeto de esta acción de inoficiosa donación es dejar sin efecto las donaciones hasta completar el pago de las legítimas y las mejoras, entendiendo las legítimas y las mejoras como asignaciones de carácter forzoso. Y ahora vamos a hablar de las características de esta acción de inoficiosa donación.
Esta acción de inoficiosa donación es de carácter personal, es decir, solo puede intentarse en contra de las personas obligadas, pero no contra los terceros que pudieran haber adquirido los bienes. Es decir, yo puedo intentar esta acción de inoficiosa donación contra el donatario, que es este tercero que recibió una donación excesiva por parte del causante, pero yo no podría intentar la acción de inoficiosa donación contra un tercero que ya ha adquirido este bien de este donatario. Para dar el ejemplo de forma más clara, pensemos que el causante, antes de fallecer, hace una donación y la donación dona un bien inmueble a un tercero, a un amigo o una amiga que tenía. Y este bien inmueble que está evaluado, no sé, en 80 millones de pesos, por dar cualquier concepto. Hace esta donación a este tercero y esta tercera persona, el causante todavía no fallece, vende esta propiedad a Matías. En efecto, fallece el causante y se dan cuenta que una parte importante del patrimonio de este causante fue entregado a través de donación a esta X persona que yo les mencionaba, esta amiga del causante. Yo no podría intentar la acción de inoficiosa donación contra Matías. Yo solo puedo intentarlo contra esta amiga del causante. ¿Se comprende? Profe, ¿lo puede volver a explicar? Ya, me refiero, aquí estamos hablando del punto que esta acción de inoficiosa donación es de carácter personal. ¿A qué me refiero yo con esto? Es decir, yo solo puedo perseguir esta acción de inoficiosa donación contra el donatario que recibió esta donación excesiva por parte del causante, ¿sí? No contra un tercero que pudiera haber comprado ese bien después de que se haya hecho la donación. Entonces, yo ponía como ejemplo el caso de un causante que dona un bien inmueble a Juana. Dona este bien inmueble a Juana y ella, antes que fallezca el causante, se lo vende a usted. ¿Sí? Fallece el causante y una vez que estamos haciendo todo este cálculo para poder determinar el pago de las legítimas, se dan cuenta que no se pueden pagar las legítimas, es decir, el 50 y la cuarta de mejoras, porque el bien más importante que tenía este causante era este bien inmueble, esta casa. Y se dan cuenta que ese bien inmueble se le donó a Juana. La acción de inoficiosa donación, yo solo puedo intentarla contra Juana, no podría intentarla contra usted, porque es una acción de carácter personal. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, gracias. Ya, y esto, el fundamento de esto tiene que ver con un principio general del derecho, en cuanto se presume que usted, que le está comprando el bien a Juana, está actuando de buena fe. Y por tanto yo no podría atacar esta compraventa porque usted no tenía cómo saber que este bien que Juana le vendió a usted podía eventualmente ser atacado por esta acción de inoficiosa donación. Y en ese caso, si eso llegara a ocurrir, que usted tuviera el bien y usted fuera un tercero que no tiene nada que ver con la donación, entonces es algo que debieran llegar a soportar estos herederos. Y otra característica es que es una acción de carácter patrimonial, y cuando nosotros decimos que es una acción de carácter patrimonial, debemos decir además que es renunciable, transferible y transmisible y prescribe. La ley nos señala un plazo de prescripción, por lo cual pueden darse distintas posibilidades. Podemos aplicar la regla general del artículo 2515 del Código Civil para las acciones ordinarias, que sería una prescripción de 5 años, o como el caso que regula el artículo 1425, califica esta acción como una acción rescisoria, aplicaría el artículo 1691 y el plazo sería de 4 años. ¿Se entienden estas características en general? Sí, profe. Ya. Y déjeme ver. Ya. Profesora, Dígame. ¿sería posible que en un caso hipotético se demostrare la presencia del dolo en la transferencia de, por ejemplo, un bien inmueble que fue donado, perdón? Que yo, en este caso, como cuando yo le doné el bien inmueble a Juana, y que Juana, a fin de burlar la acción de inoficiosa donación, se la vendió a Matías. Exacto. Es muy complejo, porque en derecho es muy complejo probar el dolo. Yo creo que algo a ustedes que les han pasado, lamentablemente, Sí. sería muy difícil de comprobar. Ya.
Lo voy a pensar, pero por lo menos por lo que yo conozco hasta ahora, no sería posible de atacar, no podría yo atacar a Matías, porque el derecho presume que él actúa de buena fe, que no sabe que en la compra de este bien lo que está haciendo realmente es burlar la voluntad, porque después yo tendría que tratar de comprobar que, no sé, que Matías en algún momento le va a entregar ese bien a Juana. Porque si no, es un tercero adquirente, y como tercero adquirente rara vez, recuerden incluso cuando nosotros hablamos de prescripción, o cuando se habla de la posesión útil, rara vez estos vicios se traspasan al adquirente. Igual lo voy a pensar, pero yo creo que es muy difícil de comprobar. Sí, igual estaba pensando lo mismo, que a pesar de ser una presunción de legal, sería, admite prueba al contrario, pero sería difícil probarlo. Pero sería muy difícil probarlo, y recuerden que en general, cuando en derecho se habla que la prueba del dolo es la prueba maldita, yo creo que eso se lo han pasado. No es la primera vez que escucho ese concepto. A mí me lo pasaban siempre en mi facultad, la prueba maldita es la prueba del dolo. Por lo mismo, lo que nosotros siempre tenemos que tratar de probar es culpa, no dolo, porque dolo es muy difícil de probar. Muy difícil, es muy difícil de probar, sea las distintas hipótesis del dolo. Esta intención positiva de causar perjuicio en el patrimonio de una persona, es muy difícil de probar. Entonces, en vez, yo para no dificultarme tanto la prueba, tengo que probar culpa. Es mucho más probable que yo pueda probar culpa que pueda probar dolo. Ya, profe, gracias. Ya. Y sigo con lo que estaba comentando. El fundamento de que pudiera ser este plazo de 4 años de prescripción, nuevamente estas discusiones son importantes para cuando ustedes quieran alegar una prescripción. Ustedes, finalmente, y esto es algo que ustedes van a aprender como abogadas y abogados, si ustedes quieren alegar que es de 5 años, argumentan el 2515, y si quieren argumentar que son 4 años, argumentan entonces el 1425. Y esto va a depender de los casos o de las situaciones particulares que ustedes estén argumentando, ¿no? Para que entiendan que cuando yo hablo de distintas teorías, no es que haya algo dicho o que sea la regla, va a determinar de cómo ustedes lo argumenten y el tribunal considere que ustedes presentan la teoría, porque tampoco tenemos una regla de precedente. ¿Cómo yo fundamento entonces que pudiera ser esta prescripción de 4 años? Esta situación está contemplada en el artículo 1201 del Código Civil, y esta disposición contempla distintas situaciones. Se hace una donación revocable o irrevocable a título de mejora a una persona que creía ser descendiente y no lo era, y en tal caso se resuelve esta donación. Se hace una donación revocable o irrevocable a título de mejora de una persona que se creía ascendiente y no lo era, también se resuelve esta donación. Y si la donación revocable o irrevocable a título de mejora se hizo un descendiente o ascendiente del donatario, del donante, perdón, y dicho donatario llega a faltar por incapacidad, indignidad, desheredamiento o reputación, también se resuelve la donación. Ya. Y en cuanto a efectos de esta acción de inoficiosa donación, también es discutido en derecho cuáles son los efectos de esta acción de inoficiosa donación. El dilema se presenta en determinar cuál es el objeto que persigue la acción de inoficiosa donación. Para algunos, el objeto de la acción es la restitución del bien donado al patrimonio del causante. Esto es obtener la restitución de este bien donado. Se basan para ello en un argumento de texto y específicamente se refiere al artículo 1425 del Código Civil. ¿Qué nos dice este artículo? Son rescindibles las donaciones en el caso del artículo 1432 del Código Civil. Y por su parte, el artículo 1432 del Código Civil se refiere a la resolución, rescisión y revocación de que hablan los artículos anteriores, no darán acción contra terceros poseedores, que sería el caso de Matías, ni para la extinción de las hipotecas, servidumbres y otros derechos constituidos sobre cosas donadas. Sin embargo, frecuentemente el Código Civil se equivoca y confunde los términos resolución y rescisión, por lo que dichos términos suelen estar utilizados en forma confusa y por ello no necesariamente implican la resolución de una donación y en consecuencia restituir la cosa. ¿Se recuerdan cuál es la diferencia entre resolución, rescisión y revocación? O sea, yo por lo menos no. ¿No lo recuerdan? Es algo que podrían haber estudiado en primero y es algo que es importante que lo revisen si es que no lo recuerdan. Son las distinciones que yo hago en cuanto a los efectos de la nulidad. La resolución sería efecto nulidad absoluta, la rescisión nulidad relativa, y en la revocación de un acto en particular es cuando hablamos de la revocación.
Andrés Bello, en el Código Civil, bueno, es un muy buen Código Civil en general, comete algunos errores, y uno de los errores que comete es que confunde. Muchas veces, a veces se quiere referir a que el efecto es la nulidad relativa y dice resolución, o quiere decir que el efecto es la nulidad absoluta y dice rescisión. O habla de revocación de un acto, cuando en realidad lo que quería hablar era de la nulidad de ese acto en particular por nulidad absoluta. Entonces, muchas veces estos artículos, como el que estamos estudiando ahora y como el efecto de esta acción de beneficiosa donación, nosotros no sabemos si necesariamente se refiere a que esta donación se resuelva y que necesariamente yo deba restituir la cosa. ¿Se entiende? Por lo que tienen que recordar, sí, les recomiendo, es súper fácil, sobre todo ahora con el acceso que tienen a internet, que revisen la distinción entre rescisión, resolución y revocación. Porque aparte es algo que van a seguir viendo en general en su carrera. Ya, profe, gracias. La otra parte de la doctrina, en esta discusión que yo les hablaba de los efectos o del objeto de la acción de inoficiosa donación, que es mayoritaria, considera que el objeto de la acción es la restitución del exceso en valor. Recuerden que la primera teoría creía que el objeto de la acción de inoficiosa donación es que yo devuelva aquella cosa que yo he recibido en donación. Y la otra teoría, la mayoritaria, me dice que el objeto de la acción es la restitución del exceso. Es decir, yo recibí una donación excesiva por el monto de 100, y digamos que yo soy un legitimario, y yo eventualmente podía recibir hasta el monto de 50. Entonces, en este caso, que es lo que me dice la mayoría de la doctrina, es que yo debo restituir este 50 al acervo. Es decir, no estoy obligado a necesariamente devolver el bien que yo he recibido por concepto de donación o que recibí por concepto de legado, sino que puedo devolver este monto o restituir este monto que recibí en exceso. Entonces considera que el objeto de esta acción es esta restitución de lo excesivamente donado. En otras palabras, que se restituye el exceso en valor y ratifica esta posición lo expuesto en el artículo 1187 del Código Civil, donde se indica que la restitución de lo excesivamente donado, y continúa en su inciso segundo, y la insolvencia de un donatario no gravará a los otros, es decir, no contar con los medios para pagar lo debido a los demás legitimarios. Ahí se entienden las dos teorías de cuál sería el objeto de esta acción de inoficiosa donación. Una Sí, parte profe. ¿Sí? Ya, por si no lo entendieron, una parte de la teoría, que es la doctrina minoritaria, me dice que en la acción de inoficiosa donación, el objeto es que yo devuelva aquel bien que me ha sido donado o aquel bien que yo he recibido por concepto de legado. La otra parte de la doctrina, que es la mayoritaria, me dice, no, lo que realmente es el objeto de esta acción de inoficiosa donación es que yo restituya aquello que yo he recibido en exceso por donación. En el ejemplo que yo les ponía, que yo recibí 100, y yo como legitimario podía recibir hasta 50, entonces yo tengo que devolver los 50. Y ahí se dan unas discusiones donde se argumentan con distintos artículos del Código Civil que dan algún sustento a la discusión. Y que yo les decía que esta discusión es importante, como muchas otras discusiones, dependiendo de lo que ustedes quieran argumentar o qué es lo que quieran discutir. Porque ninguna de las dos, finalmente, independiente que haya una postura mayoritaria, va a depender de cómo ustedes lo argumenten. Ya, y vamos a empezar a ver, porque no creo que alcancemos a verlo todo, el desheredamiento. Nosotros hemos mencionado la posibilidad de este desheredamiento. Se encuentra regulado en el artículo 1207 del Código Civil. Y este artículo me dice lo siguiente. El desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado de todo o parte de su legítima. Para yo poder desheredar a un legitimario, deben cumplirse los siguientes requisitos. Debe hacerse por testamento, necesariamente. Debe existir causal legal, y esto está dispuesto en el artículo 1208 del Código Civil. Esta disposición distingue entre cónyuge y ascendientes por un lado y descendientes por otro, donde los descendientes pueden ser desheredados por cualquiera de las causales que indica este artículo 1208, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente y el conviviente civil, solo las tres primeras, que corresponden a las causales de indignidad de los números 2 y 3 del artículo 968. Debe indicarse en el testamento la causal por la cual se deshereda, y esto en virtud de lo establecido en el artículo 1209 del Código Civil, y además deben indicarse los hechos constitutivos de la causal de desheredamiento que deben ser probados en vida del testador. Es decir, yo puedo generar mi testamento, puedo dentro de las cláusulas de mi testamento desheredar a alguno de mis legitimarios,
pero solo puedo hacerlo por estas causales que establece el artículo 1208, y en el caso de los ascendientes cónyuge y conviviente civil, solamente son las 3 primeras que corresponden a estas causales de indignidad, y si yo realizo esta asignación, esta cláusula dentro del testamento, solo puedo hacerlo cuando los hechos que yo argumento y que voy a tener que argumentar en esta causal, en el testamento donde yo desheredo a este legitimario, deben haber sido probados antes de mi fallecimiento. Esto a fin de que a través de este instrumento del desheredamiento yo no aproveche para inventar una causal de desheredamiento y tratar de burlar las legítimas. Y, por ejemplo, en el caso de, que es un caso muy conocido, ¿no? Y bastante horrendo, el caso de Nano Calderón. Me imagino que todos están al tanto porque los medios sale por todos lados, sale por Facebook, en todos lados, ¿no? ¿Saben? ¿Conocen ese caso, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, habiendo él intentado, por lo menos hasta ahora lo que se ha logrado comprobar, ¿no? Pareciera que intentó matar a su papá, o en su caso alguien podría decir, por lo menos podría haberse representado que derivado de los actos violentos que él generó contra su padre se podría haber provocado el hecho de la muerte. Eso podría ser una causal suficiente en cuanto atentó contra la vida de su padre, de este ascendiente directo, que él decidiera, por el acto del testamento, en una de sus cláusulas, establecer que lo deshereda, y que lo deshereda porque atentó contra su vida, según los hechos públicos, que tuvieron una cobertura mediática tanto, y eventualmente él podría incluso esperar a la resolución de este procedimiento que se está llevando en contra de Nano Calderón, para poder determinar o acompañar sentencia de la justicia chilena que diga que en efecto los actos delictivos que cometió este sujeto, en efecto lo que buscaban era atentar contra la vida de su padre. Por la gravedad de este hecho, él podría ser desheredado, y eso tiene que hacerse a través de testamento. Existe esta causa legal que yo les menciono porque este es un heredero, un hijo que atentó contra la vida de su padre, y se indica, y además, yo les digo, en esta cláusula que se incorpora en el testamento, debe indicar el hecho por el cual se afectó gravemente la vida de su padre. Y esto, digamos, tiene que ser probado en la vida de Hernán Calderón padre, que es el ejemplo que estoy dando, y por lo menos, incluso sin la sentencia en particular, ya con los hechos públicos, como se ha conocido el caso, nosotros sí sabemos que hay por lo menos un atentado grave contra la vida de esta persona en particular. Ese es un caso típico de posibilidad de desheredar a un hijo. Por otra parte, podría ocurrir que Nano Calderón no esté de acuerdo con muy probable, en ser desheredado, y en ese caso lo que él podría intentar es la acción de reforma de testamento una vez que haya fallecido su padre. ¿Y qué es lo que hace esta acción de reforma del testamento para este hijo que fue desheredado? Es que lo que busca es reclamar por lo que él podría considerar un desheredamiento ilegal. Y esto prescribe los plazos que indica el artículo 1209. Es decir, incluso en el caso que un testador establezca una cláusula donde deshereda a uno de sus legitimarios, indique los hechos, indique que estos fueron probados en su vida, sí, durante su vida, una vez que está fallecido y una vez que yo hago la apertura de la sucesión y la apertura del testamento, en este caso en particular, este heredero que ha sido desheredado todavía tiene la acción de reforma de testamento. No sé, en el caso en particular que yo estoy hablando de Nano Calderón, si podría tener algún argumento para poder discutir sobre la posibilidad de ser desheredado. Yo creo que es muy difícil, porque el caso en particular que yo les menciono calza perfecto en las posibilidades o de aquellos herederos o hijos que pueden ser desheredados. Ya. Y esto en general, ¿entienden esto que llevamos hasta acá o lo que hemos revisado hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y ya, lo importante cuando yo le digo que los hechos deben probarse durante la vida del causante, también es importante que estos hechos sean probados en juicio. Todo porque podría yo ocupar este desheredamiento para yo poder burlar las legítimas. Entonces, en el caso en particular que yo les mencionaba de Nano Calderón, entonces el padre, para poder desheredarlo y cumplir con los requisitos que establece la ley, tendría que esperar a la sentencia donde se diga que en efecto su hijo atentó contra su vida. Ya sea que la sentencia determine que atentó lo suficientemente grave como para terminar con la vida de su padre, o en su caso que se representó la posibilidad de que
los hechos iniciados por esta actitud violenta podrían haber provocado la muerte de su padre. Porque yo creo que muy probablemente ese juicio va a terminar de esa manera, ¿no? Que se va a determinar en que quizás no existía una verdadera voluntad de causar la muerte al padre, pero que sí podría haberse representado estos efectos negativos en la vida de su padre. Ya, y lo vimos en el tema de la reforma del testamento. La acción de reforma del testamento aparte se realiza fuera del procedimiento que nosotros estamos hablando del testamento, y es una acción de carácter civil, que se intenta ante tribunales civiles, donde yo busco, a través de la acción de reforma del testamento, este heredero desheredado busca cuestionar la causal de desheredamiento indicada por el padre o madre, padre o madre que haya desheredado. Y ya. ¿Cuáles son los efectos de este desheredamiento? El desheredamiento puede ser total o parcial. Para determinar su extensión hay que estarse a lo que respecto se disponga en el testamento. Si el causante no limita los efectos del desheredamiento, se entiende que es total. Es decir, en el caso en particular que yo les mencionaba hace un rato, de la forma en que yo expresaba la causal, yo puedo entender entonces que este desheredamiento sería total. Y en tal caso, este desheredado es privado de su legítima y de toda asignación por causa de muerte y donación que le haya hecho el testador. Pero esto no se extiende a los alimentos, sino en caso de injuria atroz, en virtud del artículo 1210 del inciso final. Es decir, en este caso en particular, Hernán padre deshereda a su hijo, y no solamente este hijo ya no va a ser asignatario de esta legítima, ni tampoco, por supuesto, de la cuarta de mejoras, sino que también tendrá que devolver aquellos bienes que haya recibido como donación de su padre antes del fallecimiento de este. Por ejemplo, no sé, en el caso particular creo que él tiene un vehículo muy caro que el papá se lo compró y se lo donó. En el caso eventual que él fuera desheredado, no solamente podría, si estamos hablando de desheredamiento total, no solamente va a cubrir la legítima y la cuarta de mejoras eventual, sino que también va a tener que devolver estos bienes que haya recibido en donación, y en el caso en particular que yo les menciono, creo que tiene un vehículo así carísimo que debe costar más de 100 millones de pesos, entonces es una donación importante que eventualmente tendría que devolver. La única excepción de este desheredamiento total y de aquellos bienes donados que yo tengo que devolver sería el tema de los alimentos, pero no en el caso que estuviéramos ante una injuria atroz, y esto en virtud de lo que establece el artículo 1210, inciso final. Luego, la regla general es que el desheredamiento sea total, ya que para que sea parcial debe establecerse expresamente por el testador. Es decir, si el testador establece una cláusula donde deshereda a uno de sus herederos, en general lo va a hacer de forma amplia y sin establecer bienes en particular. Por tanto, la regla general es que cuando yo desheredo en la totalidad. Sin embargo, yo puedo desheredar de forma parcial, pero si lo hago de forma parcial, en la cláusula tengo que establecer los contenidos de dónde yo estoy desheredando y qué es lo que no entraría dentro de este desheredamiento parcial. Entonces, en esto rige la voluntad del testador en cuanto podría limitar los efectos de este desheredamiento, es decir, considerar que no fuera total y que fuera parcial, y si no los limita, el desheredamiento se traduce en las siguientes consecuencias. El desheredado queda privado de su legítima, rigorosa y efectiva, queda privado de toda otra asignación por causa de muerte, queda privado de las donaciones que le haya hecho el testador, no se extienda a los alimentos, que es lo que conversábamos hace un rato, salvo los casos de injuria atroz, y los casos de injuria atroz son los casos de indignidad para suceder. El desheredado pierde el derecho al pago con beneficio de competencia, es decir, y esto es obvio porque no va a recibir bien alguno, y el padre desheredado queda privado del derecho legal de goce de los bienes que pasen al hijo por esta causa. En tal caso, el goce corresponderá al otro padre o al propio hijo. Ya, y hasta aquí, ¿les va quedando claro lo que hemos revisado? Sí, profe. Ya, Sí, entonces, profe. ya, voy a dejarlo aquí. Mañana vamos a revisar qué pasa con las asignaciones que correspondían a este desheredado. Y continuamos. Recuerden que mañana tenemos clase, en principio, ¿no? Ustedes me dicen cualquier cosa porque ahí en realidad estamos recuperando clase. Así que nos vemos mañana y espero que les haya quedado claro la materia de hoy día. Igual vamos mañana nuevamente a recordar la materia. Ya, profe, Bueno, muchas profe, gracias. nos vemos. Hasta luego, Chau. nos vemos mañana. Chao. Gracias, Cuídese. profe.